En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, puntuales como de costumbre, 6 de la mañana. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. ¿Cómo están? ¿Cómo se levantan? ¿Cómo está el ánimo? Hoy es martes 7 de abril. Aquí estamos para tener un reflejo bastante amplio de lo que es, el universo de noticias nacional e internacional. Hay notas que son muy importantes, otras que son muy inquietantes, sobre todo por la situación del Oriente Medio. Y a la espera del cumplimiento del ultimátum que ha dado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno iraní para la reapertura del estrecho de Hormuz de una manera amplia y total. Bueno, de esto hablaremos más adelante y, por supuesto, desarrollaremos y presentaremos detalles a lo largo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Pendientes también de los titulares, en fin, y siempre abiertos para recibir los mensajes que nos envían por medio de la red social Instagram, _Noticiero Televen, para que expresen sus comentarios, sus planteamientos, sus inquietudes y sobremanera la denuncia sobre servicios públicos. Eso también es muy apreciable y por eso siempre lo ponderamos y lo destacamos a lo largo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Es más, trabajamos mucho el tema de los servicios públicos con reportajes del equipo de periodistas del Noticiero de Televen. Bueno, dicho esto, llega el momento de comenzar a desglosar las notas que son de mayor interés. Atención con los diferentes relatos que luego se van a complementar con los titulares. Bueno, nuevamente Trump se refiere a Venezuela en términos generosos, si pudiéramos decirlo así o interpretarlo de esta forma. Habla con su particular estilo de una relación maravillosa, insistió en el tema petrolero, en la cantidad de petróleo que sale de Venezuela hacia los Estados Unidos para la refinación en Houston y otros lugares de ese país, que mantiene una relación estrecha y fluida con la dirigencia política y la dirigencia del gobierno venezolano. En fin, son las flores que está permanentemente enviando el señor Donald Trump, que como bien conocemos, tiene una particular manera de ejercer y desarrollar la política, y en este caso la política exterior de los Estados Unidos. Pues bien, eso decía ayer y hablaba de profundizar todo este proceso con la presencia y venta o compra y luego venta en algunos casos del petróleo venezolano. Pues bien, eso por una parte, pero mientras tanto el subsecretario del Departamento de Guerra, el señor Joseph Cumier, hablaba también de la situación venezolana, insistía en el llamado plan de las 3 fases, es decir, estabilidad política, recuperación económica y luego un proceso que surgirá de un episodio electoral no definido, no establecido, no claramente despejado, un episodio electoral que llevaría a lo que él ha denominado, y algunos voceros de los Estados Unidos, como la transición. Eso entonces forma parte de lo que Donald Trump decía, de lo que decía el subsecretario del Departamento de Guerra. Quería decir que Donald Trump también habló, claro, dentro de su estilo tan particular, que podría visitar Venezuela en alguna oportunidad y que aprendería rápidamente el español. Bueno, son cosas que fueron reseñadas ayer en una rueda de prensa que ofreció en la Casa Blanca, a la que se refirió también al tema de Irán, y sobre esto hablaremos más adelante. A la par de esto, nos insertamos en nuestro país más claramente como ayer incluso pronosticábamos, vino el balance de la Semana Santa. Y ayer la propia encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, hablaba y presentaba un balance de lo que fue la movilización. Dijo que más de 13 millones de personas, esto fue complementado también por el ministro de Interior y Justicia,
Diosdado Cabello, que más de 13 millones de personas se movilizaron y recibieron el acompañamiento del dispositivo de seguridad que desarrolló el gobierno. Esto, si se contrasta con el pasado año 2025, pues habría movilizado, según nos decía Delcy Rodríguez, 10.5% más de personas, es decir, que hubo mayor movilidad de venezolanos que se trasladaron y se movilizaron a diferentes partes de la geografía venezolana. Entonces, hacían un balance positivo en cuanto también a la reducción de los accidentes, al número de personas pues que lamentablemente también pues fallecieron, pero fueron muy pocas en realidad, en accidentes de tránsito, en fin, que suelen ocurrirnos y comparamos con otros países. Bueno, la situación venezolana es muy favorable, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se conocían noticias desde el pasado fin de semana que se habían registrado en Semana Santa 72%, imagínense, de accidentes, 72 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Bueno, continuamos reflejando algunas otras informaciones que destacan en la agenda de este día, martes 7 de abril. Bueno, ayer el ministro de Interior y Justicia, él tiene todos los lunes pues un contacto con los medios de comunicación social, expresaba que el día jueves 9 de abril, frente al anuncio de la Coalición Sindical Nacional de movilizarse hacia el Palacio de Miraflores o hacia el centro de la capital de la República para exigir pues mejoras en la situación laboral y en la situación salarial, pues decía entonces que Diosdado Cabello hablaba de una contramarcha para celebrar los 20 años de la ley de los consejos comunales. Entonces también, frente a la marcha que desarrollan los factores de la Coalición Sindical Nacional, pues vendrá esta marcha del oficialismo que tendrá más o menos el mismo recorrido. Por lo tanto, es de presumir que la marcha de la Coalición Sindical Nacional estará limitada en su movilización, porque los espacios que pensaba utilizar pues serán utilizados por la marcha que convoca también el sector oficial venezolano. Bueno, hablemos un poco de diplomacia, ¿no? Y también de la relación diplomática de Venezuela con diversos países del mundo. Ayer el canciller Iván Gil, frente a algunas informaciones que manejó el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, Iván Gil, pues ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, dijo que las posibilidades de restablecer relaciones diplomáticas entre Venezuela y Chile están obstaculizadas, están limitadas por el discurso y los planteamientos que realiza el nuevo presidente de ese país. Además, tomando en cuenta que ha tenido una posición muy firme y muy dura, definitivamente muy dura, frente al tema de la migración, particularmente de la migración venezolana en Chile, entonces él pues ha anunciado que comenzará un proceso para pues la deportación de los migrantes ilegales. Entonces, frente a esa tensión que ya existe desde hace bastante tiempo entre los gobiernos de Venezuela y Chile, ahora con el nuevo gobierno de aquel país, pues se anuncia que por lo pronto, con esa conducta asumida, con posturas ideológicas determinadas, el nuevo presidente de ese país, pues entonces no habrá, mientras tanto, ningún restablecimiento de relaciones diplomáticas. Bien, continuamos. Se conoce que el gobierno de los Estados Unidos está solicitando ya personal venezolano para su embajada acá en el país. Está solicitando, y hay unas notas que se han publicado en redes sociales, requiere de personal y comienza entonces la contratación precisamente de ese personal. Son oportunidades de empleo, como allí bien se registra, oportunidades de trabajo para venezolanos en este proceso de reorganizar y pues de reactivar la sede diplomática de los Estados Unidos en nuestro país. En este caso también pronto vendrá la reactivación del servicio consular. Esto tiene que ver con el tema de visas y otro tipo de actividades que se van a desarrollar. También se conocía ayer, pero desde los Estados Unidos, que habrá un nuevo esquema para el otorgamiento de visas a los estadounidenses que quieran visitar Venezuela.
Venezuela solicita visa a los Estados Unidos, pero se va a hacer de una manera diferente a lo tradicional, es decir, se va a solicitar a través de correos electrónicos y precisamente a través de los email se va a recibir la aprobación o no para que visiten a Venezuela. Eso es fundamentalmente para los ciudadanos estadounidenses que quieran venir al país. Bueno, seguimos. Notas importantes sobre la situación petrolera. Tenemos, por ejemplo, que la empresa, es una gran empresa del petróleo, Reliance, ha anunciado que comenzará a comprar directamente petróleo venezolano y no a través de intermediarios. Eso es muy importante, es decir, que ahora la negociación será directa con Petróleos de Venezuela. Antes había la presencia de intermediarios que cobraban sus comisiones, el llamado FIT, y esto con el propósito de recibir beneficios, y esto, bueno, de alguna manera llevaba a Venezuela a vender el precio del petróleo a la India, así como lo hace la China, a un menor costo. Ahora no, se venderá al parecer a un precio justo, al precio del mercado internacional de los hidrocarburos, que por cierto el precio internacional, por los efectos de la guerra del Medio Oriente, está en este momento por lo menos los crudos marcadores, como el Brent y el West Texas, está por encima de los $100, a 110 llegaba el crudo Brent del Mar del Norte. Así que bueno, esta situación de la guerra, ya como ayer lo relatábamos también, va a traer mayores dificultades. De hecho, ha aumentado el precio del combustible en Europa, en los Estados Unidos y en otros países, y se están desarrollando planes de contingencia para enfrentar la situación. Pero bueno, es una buena noticia que Reliance pues compre petróleo directamente a PDVSA. Otra noticia que tiene que ver con lo nacional, el tema de los detenidos por razones políticas y el tema de personas cuyos derechos humanos han sido violados, pues algunas organizaciones no gubernamentales están solicitando pues un resarcimiento, es decir, una reparación integral. ¿De qué tipo, de qué forma? Bueno, no se ha definido si es una reparación económica o de otro tipo. Pero es una exigencia que se hace. Eso ha ocurrido en otros procesos del mundo donde se confirma y se establece que ciertamente personas han sido pues lastimadas y sus derechos humanos han sido violados. Habría que esperar alguna otra respuesta. Mientras tanto, ayer también se conoció la liberación de algunas otras personas que estaban detenidas en algunas cárceles del país por razones políticas, vinculadas a organizaciones también que hacían vida política en Venezuela. Bueno, el tema del agua para la Gran Caracas, situación grave, situación seria, a pesar de que se hizo el anuncio, cerrando el domingo, de que las reparaciones en el sistema TUI-2 habían sido, pues, culminadas y que comenzaría el proceso de pruebas. Resulta ser que a estas alturas, y estamos a día martes 7 de abril, la situación es grave para buena parte de la Gran Caracas y en particular para algunos municipios del este de la gran capital, fundamentalmente el municipio Baruta, que está recibiendo el rigor de la ausencia y la carencia de agua. Muy pocos sectores están recibiendo el agua. El sistema TUI Norte, el sistema TUI-2 Norte está pues aparentemente paralizado. Se requiere información, se requiere orientación, apenas se reciben algunas notas muy ligeras, no hay definición de cuándo se reintegrará todo el servicio, ¿no? Y cuándo comenzará o recomenzará el envío del llamado vital líquido. Bueno, informaciones internacionales, nos vamos con Irán. Bueno, vence el plazo dado por Donald Trump para llegar a un acuerdo con Irán. Él ha dicho que hay cercanía, que hay posibilidades de encontrarse, que hay alternativas para lograr, en este caso, un acuerdo, pero todo es muy aéreo, muy confuso. Está, por ejemplo, Pakistán haciendo algún papel en ese sentido. También Egipto ha tratado de jugar algún papel. Mientras tanto, la guerra sigue. Y los ataques continúan, los ataques de Irán hacia objetivos que considera legítimos en países del Golfo Pérsico, como también los ataques hacia Israel. Israel a su vez ataca el sur del Líbano y ataca junto con los Estados Unidos pues algunas zonas que consideran estratégicas en Irán. Si el plazo concluye, atención, habría que ver si se cumple esa palabra tremenda de Donald Trump, quien dijo que vendrá un infierno porque van a acabar con Irán y van a atacar instalaciones eléctricas y van a atacar instalaciones petroleras.
Esto se torna muy difícil, ¿sabe? Hay que estar muy pendiente de cómo es el desarrollo de los hechos y la dinámica del día de hoy, de este martes 7 de abril, porque a una hora determinada, pues vence ese plazo, el ultimátum de Donald Trump, y bueno, ya se verá qué es lo que va a ocurrir. Ojalá no ocurra lo peor. Vamos con el tema de Artemis II, importante, ¿no? Ha llegado la más cercana visita al espacio sideral de una nave con humanos. La última fue en 1970, imagínense, el Apolo 13. Ha recorrido más de 406.700 kilómetros, lo más lejano que ha llegado una nave con humanos. Ahí tienen unas tomas realmente preciosas, exclusivas. Perdieron, pues como suele ocurrir cuando pasan por el lado oscuro de la Luna, la conexión y la comunicación con la Tierra, pero ya la retomaron minutos después y bueno, se están viendo tomas realmente impresionantes de este viaje histórico que será la antesala para una muy probable instalación de una base lunar en el futuro. Bueno, deportes, tenemos notas buenas y hay que destacar la actuación de los venezolanos. Por ejemplo, anoche, José Altuve alcanzó el hit número 2400 en las Grandes Ligas, algo realmente pues que llena de orgullo a los venezolanos, y también nos encontramos con que ahí va pues José Altuve. William Abreu, venezolano de los Medias Rojas de Boston, en este momento es el líder bate de la Liga Americana con 420 puntos. Es muy importante también todo esto, ¿no? Un batazo de jonrón, pues lo ubicó también en la cúspide de lo que más están desarrollando ofensiva en el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, si hablamos del fútbol, tenemos que hoy hay dos partidos, el inicio de los partidos de ida, de cuartos de final. Uno muy importante, que genera tensiones. Real Madrid-Bayern de Múnich se van a enfrentar en el Santiago Bernabéu en el día de hoy. Y también, pues hay otro partido donde está el Sporting de Portugal, que se va a enfrentar al Arsenal. En el espacio dedicado a los deportes van a tener información seguramente con todos sus detalles y precisiones. Bueno, recordarles que la dirección para que ustedes participen en la red social Instagram es _noticiero Televen. De inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, internacional. El registro del tiempo siempre es muy importante, que sigue siendo muy irregular, bueno, y una síntesis de lo que ustedes nos envían. Así que con ustedes, Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 7 de abril de 2026. Qué gusto que nos acompañen dentro y fuera del país mientras realizan sus actividades cotidianas de la mañana. Preparan el café, se arreglan para ir al trabajo, arreglan a los niñitos para ir al colegio. Y qué gusto que estén allí informándose con nosotros desde primera hora de la mañana. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Perosa. Bueno, un nuevo día, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, como dicen. Claro por allí, que sí. ¿No? Ahí estamos pues con ustedes acompañándolos en esta jornada diaria y en este caso pues la del martes 7 de abril. Vamos a saludar a todas las personas que están conectadas a esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, también a quienes lo hacen por la aplicación Televen Stream. Está también la opción, por supuesto, de nuestra tradicional señal abierta que llega a todo el país. Tenemos una cuenta en TikTok, _noticiero Televen, y también tenemos una cuenta en YouTube, Televen TV. Una vez que se transmiten los programas, se suben allí y ahí los puede usted disfrutar en el momento que así lo desea. Pero también, como Televen está en todo, el noticiero los invita desde hoy a que nos sigan en nuestro nuevo canal de WhatsApp que se une a todas nuestras redes, Instagram, X y TikTok. Bueno, pueden buscar el enlace en nuestras historias destacadas de Instagram para que se mantengan siempre informados ahora por WhatsApp. Sí, señora, es facilito. Usted se mete en la cuenta de Instagram, busca la historia destacada, donde está el icono de WhatsApp, le da allí y ahí consigue el link que lo redirecciona al canal de WhatsApp y bueno, tiene al alcance de su mano en su teléfono todas las informaciones que van ocurriendo en el día en este país y también fuera de él, pues, y en todos los ámbitos, en deporte, en economía, en cultura, en espectáculos, en sucesos también.
en política, en fin. Todo lo que usted necesita saber para estar informado todo el día, porque tenemos todas estas plataformas digitales, ya no hay excusa, así que a cualquier hora del día usted puede informarse allí. Así que no pierda tiempo, aproveche ahorita, se mete ahí en el iconito y nos sigue. Nos sigue de una vez en el canal de WhatsApp. Bueno, dicho todo esto, Salmerón, ¿qué le decimos al señor director? Le vamos a decir que por favor, este martes 7 de abril, ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted, está muy Gracias. elegante. Muchas gracias. Bueno, como siempre, vamos a iniciar compartiendo con ustedes información que destaca en nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Estos son los titulares que destacan por allí. Presidente chileno espera que venezolanos irregulares se marchen voluntariamente. Reseña esta nota, ya la verán en un momento, que José Antonio Kast confía en que los venezolanos que ingresaron de manera irregular se marchen de forma voluntaria una vez se restablezcan los vuelos entre o hacia Caracas antes de ser expulsados. El mandatario afirmó que irá avanzando en un plan aéreo de deportación de extranjeros ilegales, por lo que exhortó a cumplir la ley. Bueno, fíjate, Gaudi, que hubo respuesta por parte de la Cancillería venezolana, en este caso en la voz del canciller Iván Gil. Él cuestionó las recientes declaraciones del presidente de Chile, justamente haciendo referencia a esto que tú nos estás comentando, pues a través de un mensaje, el canciller de la República calificó como contradictorio el discurso del mandatario chileno, señalando que mientras se habla de acercamiento diplomático, se mantienen ataques constantes contra el país y sus ciudadanos. Gil aseguró que es imposible entablar un diálogo serio mientras se siembra desprecio. Bueno, otros temas que también están presentes en estos titulares que tomamos de nuestra cuenta en Instagram. Este es el siguiente: sector turístico creció 10,51% en Semana Santa. Detalles de la nota reseñan que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que la afluencia turística durante la Semana Santa registró este incremento en comparación con el año anterior. Estamos hablando de 10,51%. Desde Caracas, Rodríguez destacó la movilización nacional durante el asueto, señalando que las cifras reflejan un balance positivo en el sector turismo y la actividad económica del país. Seguimos revisando otras informaciones. Trump, la relación con Venezuela ha sido fantástica. Esto lo expresó el día de ayer en relación con Venezuela y señaló de manera textual, como les estamos comentando, no solo ha sido fantástica, sino que podría ser a largo plazo. Son declaraciones del presidente dadas a las afueras de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense señaló que la relación con nuestro país ha funcionado de maravilla y las catalogó, como ya les venimos comentando, de fantásticas. Irán envía propuesta a Estados Unidos para fin de la guerra. Es otro de los titulares que tomamos de nuestra cuenta en Instagram. Esta propuesta consta de 10 puntos, entre los que se encuentra el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Hormuz y el levantamiento de las sanciones. La propuesta fue transmitida a la Casa Blanca a través de Pakistán y subrayó la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones. Trump, Irán puede acabarse en una noche. Es información que está también reseñada en nuestra cuenta en Instagram. Ahí también se señala que el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, expresó que se podría registrar el mayor volumen de ataques desde el primer día de los ataques contra el país asiático, y eso podría ocurrir el día de hoy. Bueno, de vuelta a nuestro país, finalizan obras de mantenimiento en Tuy 2. Autoridades municipales anunciaron la culminación de estos trabajos y el restablecimiento progresivo del servicio de agua para el área metropolitana de Caracas. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, de Baruta, Darwin González, y la Dirección de Servicios Públicos de Latillo indicaron que las maniobras destinadas a sustituir un tramo de tubería de alto diámetro para optimizar las presiones en el sistema de bombeo fueron ejecutadas en su totalidad. El operativo de la empresa estatal Hidroven provocó la suspensión del servicio de agua en parte de Caracas, Miranda y La Guaira desde el pasado 1 de abril. Permitiría esto una mejora en la frecuencia del suministro una vez concluidos los trabajos. Venezuela debuta con empate en el Sudamericano Sub-17. Los dirigidos por Johnny Ferreira igualaron a 2 tantos ante Bolivia en la presentación de este torneo que se está disputando en Paraguay. La Vinotinto buscará sus primeros 3 puntos en el torneo el próximo miércoles ante la selección de Argentina.
La luna como antes nunca la habías visto. El mundo de la astronomía celebra la difusión de un nuevo registro audiovisual que captura la superficie de la luna con el nivel de detalle más alto obtenido hasta el momento. La pieza se ha vuelto tendencia en las últimas horas, permite un análisis visual exhaustivo de la topografía lunar. Allí la tienen exponiendo con una nitidez sin precedentes la compleja red de cráteres y accidentes geográficos que definen a nuestro satélite natural. Luna, lunita, lunera. Impresionante las imágenes, sí, ¿no? Todo lo que está recabando Artemis. Artemis 2, sí. Bueno, vamos a continuar ahora haciendo revisión de otras informaciones, ¿no? En este caso nos toca la portada del diario 2001 y justamente ellos tienen como información principal esto que venimos hablando, esto que están realizando esta tripulación del Artemis 2, hace historia y bate récord espacial. Señala acá el periódico que la misión alcanzó una distancia máxima de la Tierra de 252.756 millas, lo que supera la marca establecida por el Apolo 13. En esta portada hay temas económicos. Exportaciones venezolanas cerraron 2025 con repunte. El Banco Central de Venezuela registró un alza de 6,83% de salida de producción criolla. También se señala que avanzan obras sociales para los habitantes de la Silsa. La propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, supervisó la escuela, el ambulatorio y las casas del sector de Catia. Bien, vamos a ver ahora qué trae la portada digital del diario El Universal para este día. Ellos destacan con fotografía Aragua y La Guaira, los más visitados. ¿De qué va esto? Lo dice el pie de gráfica. Reseña, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó el balance del operativo Semana Santa Segura 2026. El informe de movilidad por destino señala que Aragua y La Guaira concentraron la presencia de ciudadanos durante el asueto. La ocupación hotelera en La Guaira se situó en 95%. Y en otras regiones el indicador alcanzó entre 90 y 100%. Las playas más visitadas fueron el Playón de Aragua y Playa Coral en La Guaira. También se destaca en esta portada, Trump reitera que relación con Venezuela ha sido fantástica. El mandatario insistió en que esta cooperación representa una alianza estratégica que beneficia a ambas naciones. Además tenemos Delcy Rodríguez, 10.51% aumentó movilización durante Semana Santa. Destacó que la gestión es un logro de articulación entre los diversos niveles del Ejecutivo. Avanzamos y se lee en esta portada, precio del petróleo supera $110 el barril tras nuevas amenazas de Trump. Vamos a hablar de deportes y para eso tomamos una nota del portal del diario Líder. José Altuve alcanza los 2.400 imparables. Astro Boy se monta en la cifra para el recuerdo, tomando su primer turno de este lunes ante los Rockies de Colorado. El toletero enfrentó su primer turno contra Ryan Ferner y conectó un doble hacia el jardín derecho que le permitió llegar a la segunda almohadilla al tiempo que conseguía este hito en su carrera a los 35 años. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Poncho, un perro policía de Madrid, llamó la atención de usuarios en redes sociales luego de demostrar una increíble habilidad para salvar vidas durante un ejercicio de entrenamiento. En el video, Poncho corre hacia un oficial que yace en el suelo y de inmediato comienza a realizar RCP usando sus paticas. Aplica compresiones torácicas constantes y rítmicas con una precisión impresionante, siguiendo de cerca su entrenamiento. Impresionante la precisión en realidad. Todos deberíamos tener un Poncho en nuestras casas. En nuestras vidas. Yo tengo una Clementina. Vamos a enseñarle. Hay que enseñarle, sí. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Quédense con nosotros, tómese su cafecito tranquilo, todavía hay tiempo. Bueno, y la eficiencia energética comienza en casa con hábitos sencillos pero poderosos. Hoy les traemos las claves para un consumo inteligente. Una acción tan simple como mantener los aires acondicionados a 21 grados tiene un impacto significativo, y es que cada grado menos aumenta exponencialmente el consumo de energía. Otra medida es realizar un mantenimiento periódico de los filtros, lo que ayuda a que el motor trabaje con menos esfuerzo ante el calor exterior. También puede hacer la desconexión de los llamados vampiros energéticos.
Desenchufar cargadores, microondas y electrodomésticos que no se estén usando es una gran medida, y es que en conjunto, estos aparatos consumen una carga importante que presiona a la red local. Además, se puede hacer una gestión de los electrodomésticos de alto consumo. Por ejemplo, usar la lavadora, la secadora o la plancha después de las 8 de la noche cuando la demanda general empieza a bajar. Un estudio científico reveló que la saliva humana contiene un analgésico natural que puede alcanzar niveles de alivio similares a la morfina, pero sin generar dependencias ni efectos secundarios graves. La investigación fue desarrollada por científicos en el campo de la neurobiología y el estudio de péptidos, quienes identificaron la molécula llamada opiorfina, presente de forma natural en el organismo. Los especialistas explican que, a diferencia de los analgésicos tradicionales, este compuesto no bloquea directamente el dolor, sino que actúa mediante un método distinto. Potencia los opioides naturales del cuerpo, como las encefalinas, prolongando su efecto analgésico. Este mecanismo permite que el propio organismo regule la percepción del dolor de manera más eficiente, sin necesidad de introducir sustancias externas. Este hallazgo no solo mejora la comprensión de cómo el cuerpo controla el dolor, sino que también abre la puerta al desarrollo de nuevos medicamentos más seguros basados en mecanismos naturales del organismo. Adalys Freites, Televen. Bueno, vamos a iniciar revisión de diarios que circulan en el interior del país. Nos vamos en este caso con la portada de La Noticia. Este periódico es de Barinas. Tienen dentro de sus informaciones una que acompañan con gráfica. Dice: PNB brinda apoyo con la participación de funcionarios policiales al mando del oficial César Briceño. Se dispusieron en equipo a brindar apoyo requerido toda vez que los vecinos de esa comunidad revisaban y reforzaban los gaviones del puente que comunica a esa comunidad con la arteria principal. Ahí pueden ustedes observar las imágenes. También se señala en esta portada que el Observatorio de la Diáspora Venezolana refleja que solo una minoría contempla volver en el corto plazo al país. Sería un 11.4% los que tendrían esa intención. Leemos también: Barinas se suma a la protesta nacional y pancartazo por salarios dignos. En esta portada nos informan: Tronera por la Avenida Olímpica mantiene en jaque a conductores y motorizados. Bien, veamos ahora qué trae la portada digital del diario La Verdad, que circula en La Guaira. Ellos tienen una gráfica que acompañan del siguiente titular. Dice: pescadores de la Zorra necesitan ayuda. El pie de gráfica reseña: el dragado de la bahía de la Zorra lleva más de 5 meses parado debido a que la antigua retroexcavadora que mandaron no funciona. También se lee en esta portada: el petróleo está por encima de los $110 el barril. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el cierre consiguiente del estrecho de Hormuz mantendrá alta demanda y precios altos para beneficio de Venezuela como país productor y exportador de petróleo. Los ingresos en dólares están aumentando, reseña el diario La Verdad de La Guaira. También tenemos en una información más local: echan raíces en la parada de Caracas, en el terminal de La Guaira, se observaron grandes colas de usuarios, quienes manifiestan tener hasta 2 horas esperando por una buseta. Además, PSUV convoca a movilización de toda su gente este jueves 9 de abril. En otro titular: Cardenal Baltasar Porras, 2 puntos, recuperación económica y elecciones deben ir a la par. Y Copey, 2 puntos, la devaluación pulverizó el salario y el trabajador pasa hambre, reseña el diario La Verdad de La Guaira. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:36 de la mañana. Ustedes sigan allí. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Ya venimos. Venga. Lo veo como hay una apurado. paradita allí, venga. Vamos.
La tecnología no se detiene y hoy el sector salud vive una transformación radical gracias a la llegada de robots humanoides a los hospitales de China. Estos dispositivos han dejado de ser promesas de laboratorio para integrarse en el día a día clínico. A través de imágenes y videos recientes se ha podido observar a estos autómatas ejecutando tareas fundamentales con una precisión asombrosa. Estos robots demuestran que su capacidad de asistencia va mucho más allá de la simple vigilancia, convirtiéndose en un apoyo operativo real y dinámico. El corazón de esta innovación es un desarrollo de la empresa Unitree Robotics, que ha diseñado una estructura metálica con extremidades articuladas y sensores avanzados para navegar entornos complejos. Esta tecnología ya es una realidad cotidiana en el Smart Medical Center de Shenzhen, donde un equipo de 14 robots trabaja en diversas áreas, marcando el inicio de una nueva era en la medicina inteligente y automatizada. Ricardo Rath, Televen. Bien, momento de hacer la revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido compartiendo con ustedes información que destaca Infobae de Argentina. El Consejo de Seguridad de la ONU votará una resolución para desbloquear el estrecho de Hormuz sin autorizar el uso de la fuerza. Reseña la nota que el borrador más reciente al que accedió AFP elimina cualquier referencia a la autorización para usar la fuerza, incluso en carácter defensivo. La iniciativa surge horas antes del plazo fijado por Donald Trump, que vence a las 20 horas, es decir, a la medianoche, para que Irán alcance un acuerdo o enfrente ataques militares estadounidenses contra plantas eléctricas y puentes. Bueno, seguimos revisando más información que está relacionada justamente con este tema y para eso nos vamos a ir al portal de la agencia de noticias AP. Ahí tenemos la siguiente nota. Irán pide cadenas humanas para proteger plantas eléctricas mientras se acaba el plazo dado por Donald Trump. Ataques aéreos golpearon Teherán el martes y funcionarios iraníes instaron a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger centrales eléctricas horas antes de que venciera el último plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para que la República Islámica reabra el crucial estrecho de Hormuz o enfrente ataques punitivos contra sus infraestructuras. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en gran parte del territorio nacional. Se esperan precipitaciones en zonas de la Guayana Esequiba, Centro Norte Costero, Sucre, Bolívar, del Tamacuro, Amazonas, Falcón, Lara, Yaracuy, Andes y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. Cumaná estará nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 32. ¿Qué hay de Valera? Descargas eléctricas y también abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 32. Nos vamos a Los Teques, lluvias dispersas. La temperatura mínima será de 19 grados centígrados y la máxima de 25. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y estos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, comenzamos saludando a las personas que están conectadas a esta transmisión a través justamente de nuestra cuenta en Instagram, como decía Gaudí, _noticiero Televen. Ahí está Alexandra desde la isla de Margarita también. Juan Ríos nos escribe desde Mérida, nos dice que está nublado y que hay mucho frío. Francis está en Cubiro, Estado Lara. Y fíjense, el noticiero Televen de una forma u otra uniendo a las familias venezolanas porque nos escribe Mercy. Ella está en Rolim de Moura, esto es en Brasil, y le va a enviar saludos a su mamá Eufemia Suárez, que está en Carúpano. Ojalá que pronto eso no sea solamente un saludo, sino un gran abrazo. También nos llegaban mensajes de Denis, se encuentra en Bobures, en el estado Zulia, Bella 26 en República Dominicana, Nelson Abraham en Katia, Carmen Zunilde y Leonardo Rodríguez también escriben la mañana de hoy. Nos vamos rápidamente a la cajita interactiva para saber qué mensajes han llegado. Bueno, ahí nos escriben buenos días, excelente por WhatsApp. Ya saben, busquen el icono en las historias destacadas de nuestra cuenta en Instagram y por allí se pueden conectar directamente a la información del noticiero Televen para que le llegue a su
a su cuenta en WhatsApp y ahí pueda tener pues toda la información nacional, internacional, deportes, economía, sucesos, política, etcétera. También nos envían saludos desde Margarita, por acá también nos dicen que, atención con esto, es una denuncia. 3 semanas sin agua, esto es en Petare, nos escribe el señor Gerardo Cabriles, y en la parte inferior, bueno, hay un venezolano que está de cumpleaños el día de hoy. Aprovechamos para saludar y felicitar a todos los que el día de hoy también están cumpliendo años en nuestra patria y fuera de ella. Es así, Bobures, Cubiro, Margarita y hasta Brasil, Televen está en todo. República Dominicana, sí, señor. Agradecemos, por supuesto, esa fiel sintonía siempre y, por supuesto, también esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a través de nuestra cuenta en Instagram. Carlos Fernández ya está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, un nuevo resumen que agrega informaciones y trabajos realizados por el equipo de periodistas de Televen, notas que tienen que ver con el transporte colectivo, con el abastecimiento, con la economía nacional. Comencemos con lo primero que citábamos, el transporte público. Bueno, los transportistas vuelven a pedir al gobierno un reajuste del pasaje para situarlo en 0,30 centavos de dólar. Bueno, tenemos que Venezuela ha alcanzado una producción del 100% de harina de trigo, según indicó pues la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, FETRAHARINA. Tenemos ahora que el aumento de la oferta de productos no va a la par del poder adquisitivo del ciudadano. Mardoley Pring nos tiene un reporte sobre las distintas caras de la economía en Venezuela. En temas internacionales, bueno, lo hemos reiterado, lo repetimos nuevamente. Estados Unidos reitera amenazas de destruir la infraestructura de Irán con el plazo establecido para el día de hoy. En el espacio de la entrevista estaremos conversando pues, de temas económicos con Tito López, presidente de Conindustria. Y al cerrar arte y espectáculos, en lo actual, película Super Mario Galaxy arrasa en taquilla con recaudación de 372 millones de dólares en todo el mundo. Pues llega el momento de la pausa de costumbre de esta hora, es muy breve y al regreso las informaciones, los detalles y lo que vayamos sumando al desarrollo de la primera emisión con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, un gusto como siempre saludarte. Gaudí y Ricardo, un placer acompañarlos en esta jornada informativa. Señores televidentes, muy buenos días. Hoy es 7 de abril y el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, que conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Para ese año el lema es Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia. Con esto, como siempre, hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, en Argentina, investigan muerte de médicos por sobredosis de drogas hospitalarias robadas. Esto y más en minutos. Continuamos con las informaciones, ya lo decíamos más temprano, más de 13.650.000 personas se movilizaron por todo el territorio nacional durante la Semana Santa, lo que representa 10,51% más que en 2025. Así lo dio a conocer la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, detallando además los estados más visitados. Falcón, primer estado. El segundo más visitado, La Guaira. El tercero, Miranda. Cuarto, Anzoátegui, quinto, Aragua, Carabobo, Sucre, Caracas. Más de 2 millones de feligreses estuvieron visitando los templos. Fue realmente un recogimiento espiritual de nuestro pueblo. Rodríguez también señaló que durante el asueto de Semana Santa la ocupación hotelera se ubicó entre el 90 y el 100% y las transacciones electrónicas se incrementaron 17%. Destacó también que la recaudación tributaria en el primer trimestre de este año representó 28% más en relación al mismo periodo del año pasado. Por su parte, Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, resaltó la labor de los 229.139 funcionarios que estuvieron desplegados en todo el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su satisfacción con el trabajo que realiza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Durante un discurso, Trump afirmó estar muy contento con la nueva etapa política en Venezuela y con el restablecimiento de las relaciones con Caracas. Destacó que el gobierno nacional ha optado por mantener el funcionamiento institucional en el país, lo que amplía el panorama de estabilidad.
Este lunes el presidente de Chile, José Antonio Kast, manifestó que confía en que los venezolanos que ingresaron a su país de forma irregular se marchen de manera voluntaria cuando se restablezcan los vuelos hacia Caracas. Durante una visita a Argentina, el mandatario chileno afirmó que irá avanzando en un plan aéreo de deportación de extranjeros ilegales, por lo que exhorta a cumplir la ley y que eviten ser expulsados. Kast señaló que el corredor humanitario del que habló en su campaña electoral para expulsar a los migrantes sería terrestre y podría utilizarse a través de países como Perú o Colombia. Bueno, y precisamente el canciller de la República, Iván Gil, calificó como contradictorio el discurso del mandatario chileno José Antonio Kast. Gil señaló que se mantienen ataques constantes contra Venezuela. En palabras de Gil, es imposible entablar un diálogo serio mientras se siembra desprecio. Asimismo, considera que las declaraciones de Kast no responden a una política exterior formal. El ministro de Interior y secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, convocó a una movilización el próximo jueves en todo el país a propósito de los 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. El día 9 de abril estaremos nosotros en la calle acompañando a nuestro pueblo. Una gran movilización, no solo en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Consejos comunales a la calle por la paz, por la tranquilidad, por el trabajo. Cabello también señaló que el partido está organizando actividades para conmemorar los hechos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Representantes del sector estudiantil de la Universidad Bolivariana de Venezuela instaron a la población a unirse a la lucha por la libertad de detenidos, salarios dignos, así como a exigir mejoras en el país. Tienen previsto realizar una movilización el 9 de abril para reiterar estas peticiones al gobierno nacional. Nos hemos sumado a la coalición sindical a exigir nuestros derechos como estudiantes. Una universidad bolivariana abandonada totalmente, en el olvido, sin transporte, sin un comedor adecuado, sin respuesta, sin internet, sin profesores por el tema del salario, del pago. Es necesario hoy, y el llamado es a toda la población en general, no solamente a los estudiantes de la Universidad Bolivariana, a todos asentinos identificados, asentinos protagonistas de un cambio político de manera pacífica. Es el estudiante de hoy, el futuro del día de mañana. Durante una concentración, gremios universitarios, trabajadores activos, jubilados y miembros de la coalición sindical solicitaron una revisión de la ley de amnistía a fin de que todos los detenidos por motivos políticos sean puestos en libertad. La aerolínea española Iberia reanuda hoy sus vuelos entre Caracas y Madrid con 4 frecuencias semanales los días martes, jueves, viernes y domingo. Especialistas del sector aeronáutico explican que las operaciones se llevarán a cabo bajo la modalidad de arrendamiento, lo que significa que la aerolínea comercializa boletos mientras que otra empresa provee aeronaves, tripulación y mantenimiento, optimizando costos y tiempo de reactivación. En Táchira, la población de Mata de Guineo del municipio San Judas Tadeo vivió momentos de angustia por deslizamientos en una montaña que amenaza las viviendas de al menos 30 familias. La emergencia por las precipitaciones se extendió a 5 municipios. Así permaneció todo el día lunes el deslizamiento de la montaña del sector Mata de Guineo del municipio San Judas Tadeo. Ya en horas de la noche la población cercana relataba lo que estaban viviendo. Fueron momentos de angustia. Queremos informarle a las autoridades regionales y nacionales que lo que está pasando aquí no es ningún juego. Mire cómo está deslizándose todo. Los árboles, la montaña se ha venido abajo completamente. A pesar que las lluvias han cesado, los ríos y quebradas de las montañas se siguen aumentando su caudal, lo que genera movimiento de la tierra y atención de las autoridades. Una saturación de suelo, algunas erosiones o escarpes erosivos que tenemos en la parte alta de la montaña, aún se mantiene pues lo que es el arrastre de material granular activo en esta zona específicamente por vertientes naturales intermitentes que se tienen en la parte alta de la montaña. Protección Civil asegura que las precipitaciones se mantendrán por una vaguada que viene de Colombia. Los últimos 5 días pues hemos anunciado que había una vaguada
de algunos núcleos productores de precipitaciones que incrementaron tanto la zona sur como que ingresaron de la zona norte de nuestro estado, del norte de Colombia, y que se dieron estas precipitaciones. Al momento, bueno, en los pronósticos hidrometeorológicos, algunas precipitaciones de chubasco dispersos en el eje metropolitano. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos continuaremos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. En Venezuela, la economía tiene muchas caras. El aumento de la oferta de productos no va a la par del poder adquisitivo del ciudadano. Para el director de la Escuela de Economía de la UCB, Emilio Flores, la eliminación de la retroactividad de las prestaciones podría darle un nuevo aire al salario. En las vitrinas se dejan ver nuevos productos, mayor variedad. Algunos restaurantes ganan más visitas. El parque automotor se renueva lentamente. Los centros comerciales tienen jornadas repletas. Se ven más temporadistas en lugares turísticos, pero no todos ven esta activación de la misma manera. Usted ve las tiendas, usted ve los centros comerciales. Pareciera que todos tenemos una cantidad de dinero, pero el que vive de la pensión, que es 0,18, el que vive de una jubilación, que no llega a 1.200, usted me dirá. Hay dos economías. Lo que pasa es que hay que estabilizar el dólar porque ese dólar está desfasado. Entonces yo creo que si estabilizan el dólar, sí, ya sería como un precio único en todas las tiendas, pues. Porque ahorita sabes que hay que caminar para, para uno economizarse un poquito el dinero. ¿Cree que hay más opciones, más productos en las vitrinas? Sí los hay, pero los precios elevados y el sueldo de nosotros los venezolanos pues es muy bajo, ¿no? Comparado con el costo, ¿no? ¿Hay dos realidades en el país? Sí los hay, sí los hay. Así como dijo la Villo Caracas hoy, ¿no? Hay quien tiene todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres, y hay otros muy pobres que no tienen nada. Para el economista Emilio Flores, las expectativas en el país son positivas, el panorama cambia y las empresas se están preparando para una nueva realidad económica. Sin embargo, el ciudadano se mantiene con poca capacidad de compra, aunque hace excepciones que pueden llegar a asfixiar su bolsillo. Ejemplo de ello, las compras navideñas. Muchos se endeudaron, de hecho, hubo récord de transacciones en diciembre, hubo días de récord histórico, pero claro, esos récords históricos, cuando usted ve la distribución, el 90% era la cola de crédito y el 10% era lo que podían pagar. A juicio de Flores, el tema salarial está entre las prioridades del sector público y privado, pero abordarla pasa incluso por un tema legislativo. Depende de lo que haga el gobierno y depende de lo que hagan las instituciones. Si la Asamblea Nacional, por ejemplo, reforma la ley del trabajo, eliminando la retroactividad, no las prestaciones, efectivamente es posible que el salario vuelva a tomar un nombre propio. En medio del proceso de recuperación económica, la prudencia en el consumidor también es un factor importante. Los especialistas aconsejan no comprar más de lo que se pueda pagar para no afectar el presupuesto familiar. Mardoley Prin, Televen. 15 días después del más reciente aumento del pasaje, los transportistas piden al gobierno que se les autorice un reajuste a 0,30 centavos de dólar. Estamos viviendo una de las peores crisis en la historia del sector transporte. Estamos pidiendo 120 bolívares mínimo o que anclaran la tarifa a 0,30. No se modificaría el pasaje diariamente. Para el último de marzo, el dólar cerró a X. Bueno, todo el mes de abril vamos a cobrar eso. Señalan que la crisis económica y la devaluación acaba con el vital sector. Una encaba de 32 puestos le están dando al dueño, el avance le está dando al dueño de 25 a 30.000 bolívares. Si nosotros sacamos la cuenta, dividimos eso de 30.000, que no llega a 30.000 bolívares, a lo que es el dólar BCB, fíjate, son escasamente $60. Por su parte, usuarios piden sueldos dignos para pagar lo que los transportistas urgen. Yo puedo pagar 500 bolívares en pasaje, pero si yo tengo un ingreso que me alcance para yo pagar esos 500 bolívares, la gente no protesta. Lamentan el estado de las unidades. No. En estos días me caí.
Me senté y se cayó el asiento. Malísimo. En respuesta a esta exigencia, transportistas señalan que no tienen margen para invertir. Ahorita no hay chance para ninguna reparación, ni siquiera para hacerle un buen mantenimiento preventivo a la unidad, que está en el orden de los $600. Eso es solo para el cambio de aceite, el cambio de filtro, que si los frenos. Algunos usuarios prefieren caminar. La pensión no alcanza para nada, nada más prácticamente el pasaje de la pensión. ¿Y cómo hace? Se puede, a veces que tengo que irme a pie. Tienen un cementerio de unidades. Está blanca con morado. Ese carro se le dañó la caja y el dueño, bueno, para poder mantener el otra unidad que tiene, tuvo que sacarle piezas. Tenemos un Incaba año 2006, esta que está allá del fondo. Ese vehículo se le dañó el motor, donde sufrió daño el bloque y sufrió daño el cigüeñal. Un cigüeñal para Incaba vale $2.500, el cigüeñal. El bloque vale más de $2.000 también. O sea, que reparar un motor de Incaba que haya sufrido esos daños tiene que contar con más de $7.000. También les afecta el tema político. Urgen que mediante gestiones del Ejecutivo y la Comisión de Amnistía de la Asamblea liberen sus autobuses. Por lo menos 12 unidades que nos tienen detenidas desde los tiempos de la campaña presidencial en el año 2024. Están detenidas por prestarle un servicio a gente de la oposición. Incluso están haciendo la mudanza del helicoide y ese es el vehículo que están utilizando. Aunque desde el sector transporte señalan que surtir sus unidades de combustible ya no es uno de sus principales problemas, le piden al gobierno nacional que se les autorice a equipar sus unidades los días domingo. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina indicaron que durante este año el país ha logrado una producción del 100%. Consideran que esto representa un avance si lo comparan con el año 2025, cuando la harina que se consumía era importada. Quiero dejar claro que el trigo no se da en Venezuela. Todo eso viene, la mayoría del trigo viene de Canadá. Pero inclusive se están abriendo compases de que cada molino compre su materia prima, porque hasta no hace mucho había un monopolio del trigo. Compraba fulano de tal y él era el que repartía los molinos, creando una crisis en el país. En la actualidad, el país cuenta con 6 molinos operativos para el abastecimiento del mercado. Sin embargo, desde Fetrarina hacen un llamado a estos molinos para que se realice un estudio del producto terminado, en este caso, el pan. En Venezuela existen 7.000 panaderías, entonces te cobran el pan por el lujo de la panadería. Tú vas a un centro comercial y te venden una canilla como que fuera campesino. Te vas al Boulevard del Valle, entonces consigues 3 canillas por $1. Llamamos a la reflexión, oye, debería haber conciencia por parte de los empresarios de montar mesas de trabajo y buscar un precio justo. Consideran necesario incentivar la inspección para evitar la especulación de precios en este rubro. Por otro lado, aplauden los cambios que se están produciendo en el país, que en cierta forma han beneficiado a empresas del sector. Vanessa Urbano, Televen. Nos centramos ahora en el estado Bolívar. 2.158 salarios mínimos requiere una familia en Ciudad Guayana para cubrir la canasta básica alimentaria. Así lo destaca un informe presentado por la Cámara de Comercio e Industrias del municipio de Caroní en alianza con el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello. Nuestra corresponsal Andrea Calma nos tiene los detalles. Estamos hablando de $592,14 equivalentes a 280.595 bolívares para cubrir la canasta básica alimentaria de una familia de 5 integrantes, lo que sumado a los 2 primeros meses de este año 2026 representa una tendencia al alza. Nosotros salimos a consultar con los guayaneses acerca de cómo hacen para rendir su presupuesto y qué piensan de este incremento. Esto fue lo que nos dijeron. Exorbitantes. Los precios están extremadamente altos y no se mantienen estables. Hay una variación constante cada día del precio motivado a esa alza permanente del dólar. ¿Cómo hace usted para comprar? ¿Compra diario, semanal? Diario.
diario, porque si se compra, bueno, más que todo uno acostumbra a comprar semanal o quincenal para que pueda, porque si compro diario, el gasto es máximo. ¿Y qué es lo que considera que está más caro? ¿En qué gasta más? Todo, porque ahorita incluso tienen una cuestión, si vas a comprar algún tipo de electrodoméstico, algún bien básico, te cobran, por decir, $150 el producto, pero si vas a pagar en bolívares vale 200. Ay, imagínate, lo primordial ahorita es pañal. Y lo que no podría comprar, bueno, si no me alcanza, en realidad, más que todo la comida. Lo primordial sería lo que compro. ¿Cómo cuánto gastas en comida? Si compras semanal o diario. Imagínate, diario, mínimo $25. Tanto pollo, tanto arroz, aliño y así. La falta de estabilidad de los precios complica la planificación del gasto familiar. Comprar lo esencial pareciera ser el día a día para los guayaneses. Desde el estado de Bolívar, Andrea Calma, Televen. Gracias, Andrea. Y buscan potenciar la exportación de diversos rubros que salen de los campos del estado Yaracuy. Así lo informó el gobernador de la entidad, Leonardo Intoshi. Señala que tras concretar la exportación de café a finales del año pasado, ahora trabajan con el aguacate, rubro para el cual ya han establecido negociaciones con países que están interesados en la producción. Nosotros allá dentro del marco de lo que llamamos el Plan PIR estamos avanzando, vamos a 13.500 hectáreas que vamos a poner ahorita productivas. No solo en el tema maíz, también estamos haciendo un fortalecimiento importante con el tema café, que recientemente acabamos de hacer la segunda exportación hacia Rusia, eso es algo bien importante, es un dato muy positivo para nuestra economía, pero finalmente trabajando con mucho esfuerzo, adecuándonos a los nuevos tiempos, que también a pesar de las dificultades hemos salido adelante y nos proyectamos con mayor fuerza. 2026 será un año muy bueno en la producción y por supuesto el 2027 traerá mejores condiciones. El primer mandatario regional valoró también el compromiso del sector privado al financiar a productores que actualmente se encuentran trabajando en el campo con diversos rubros. En el estado Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. En Lechería, en el estado de Anzoátegui, serán aumentados los controles viales ante el incremento de accidentes. Esto se suma a las cámaras de videovigilancia, botones de pánico, alcoholímetros y detectores de velocidad. Nuestro corresponsal en la entidad, Jesús Albino, nos amplía la información. Gracias. Establecemos el contacto desde Lechería en el estado de Anzoátegui. Aquí el alcalde de la entidad hizo un llamado a todas aquellas personas que conducen cualquier tipo de vehículo, desde moto hasta vehículos de 4 o más ruedas, a hacerlo con conciencia. Señala que los funcionarios de la Policía Municipal se encuentran desplegados para prevenir accidentes, pero que hay momentos del día en los cuales algunas personas cometen imprudencias que generan situaciones que ponen en riesgo no solo la vida de quienes van dentro del vehículo, sino también de personas ajenas. Tomar el volante o tomar un manubrio, en el momento que lo hacemos, tomamos también una responsabilidad, no solo de nuestra vida, sino de quienes nos acompañan y de quienes están pasando alrededor nuestro y quienes están conduciendo otros vehículos. Lamentamos profundamente los accidentes de tránsito. El alcalde de Lechería además informó que durante la temporada de Semana Santa hubo buenas cifras en materia económica debido al alto flujo de visitantes que tuvo esta zona del estado de Anzoátegui. Algo lo hizo sentir seguro, algo lo hizo sentir bien, alguna atracción le llamó la atención para elegir a Lechería como destino y eso es lo que tenemos nosotros que exacerbar y seguir profundizando. Las autoridades señalan que estarán verificando y revisando todos y cada uno de los pasos de los planes de seguridad y resguardo, sobre todo en temporadas vacacionales, para evitar cualquier tipo de contingencia. Dicen que la prudencia y las jornadas de educación son lo más importante para mantener un desarrollo sostenido, no solo de la economía, sino también del bienestar de las personas. Es la información que tenemos desde el estado de Anzoátegui. Continuamos los estudios en Caracas. Gracias, Jesús. Hidroven y la Gobernación del estado Zulia adelantan 19 obras en toda la región este mes de abril con la intención de reducir la intermitencia del servicio de agua por tuberías. Plantas ubicadas en el sur del lago de Maracaibo, costa oriental y el eje metropolitano. La intención del plan de suministro de agua es garantizar que el servicio se tenga de manera frecuente en las comunidades más vulnerables. Con este plan nosotros logramos alcanzar la producción de 25.000
litros por segundo de agua en el estado, de los cuales más del 80% vienen de aguas superficiales. Cada mes se harán evaluaciones al sistema de potabilización del agua que se envía a través de la red de tuberías. Equipos de bombeo se distribuyeron para los pozos artesanales ya instalados en los municipios como Jesús, Enrique, Lozada y San Francisco. A medida de que nosotros aumentamos la frecuencia, disminuye el consumo, disminuyen las fallas, disminuye la fatiga en la tubería, disminuyen los botes de agua, disminuyen los picos que se generan en el sistema de agua servida. A través de las cámaras municipales se harán ordenanzas para sancionar a quienes permitan los botes de agua en las calles y avenidas de las principales ciudades de la región. Desde el estado Zulia, Lerín Daniel y Televen. Bien, ante el déficit de pupitres y mesas sillas en las aulas de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, se creó un plan de autogestión de carpintería que ha permitido la fabricación de 8.000 unidades desde el año 2025. Esas prioridades que nosotros dibujamos con el rector de esta universidad como manifestación número uno de los estudiantes Rómulo Gallegos, la necesidad del pupitre. Estamos construyendo con estos 800, más de 8.000 pupitres que atienden a la necesidad del estudiante, un sistema de transporte necesarios para nuestros compañeros estudiantes, que ha sido una de las mayores demandas. Más de 108.000 estudiantes de pregrado y posgrado se forman en esta casa de estudios, en la cual el incremento progresivo de la matrícula ha sobrepasado el mobiliario de estudio. Por ello, el clamor de dotación de pupitres, mesas, sillas y mesones se elevó y fue necesaria la creación de una unidad de producción interna para ir cubriendo la demanda. Solicitudes que recibíamos, un gran déficit de pupitres e iniciamos una planificación en la construcción de 7.500 pupitres. Este año, en el año 2026, nos hemos propuesto una meta más ambiciosa y estamos en un proceso de construcción de 8.000 pupitres, un destino principal al núcleo de la UNER Calabozo. Pero además de eso, tenemos para atender también el área de Ingeniería Civil de San Juan de los Morros y también vamos a atender el núcleo de la UNER. Laboratorios, auletas, sala de juicio y programas de aplicación de ciencia a la producción agrícola son áreas en las que también se han venido trabajando, principalmente en las escuelas en su sede central. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. En Monagas iniciaron una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un niño de 4 años en las riberas del río Amana. El suceso se registró durante el reciente asueto de Semana Santa. Según versiones preliminares, los familiares notaron la ausencia del infante mientras se encontraban en el río del sector Amana del Tamarindo, lo que activó una búsqueda inmediata y la alarma de los organismos de seguridad de la región. Tras varias horas de labores de rastreo en las cercanías del río, hallaron el cuerpo en el caudal. Al lugar acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la entidad para proceder con el levantamiento y el traslado hacia la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar del municipio Maturín. Hasta el momento se esperan los resultados de los exámenes forenses que permitan precisar la causa técnica del deceso del pequeño. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. En el estado Bolívar fueron capturados 4 presuntos integrantes de una organización delictiva apodada El Negro Juancho. Durante el procedimiento fueron incautados $23.900. Según un reporte de la GNB en la entidad, los sospechosos se trasladaban a bordo de 2 motocicletas, cuando al ser chequeados en el punto de atención al ciudadano Guarataro, los uniformados habrían encontrado evidencia que vinculaba a los 3 hombres y a la mujer aprehendidos con el mencionado grupo criminal, dedicado al tráfico de combustible y a la explotación y posterior comercialización de material aurífero. En otro hecho, un hombre de 42 años fue capturado en Ciudad Bolívar, acusado por la policía científica de haberle quitado la vida de varias puñaladas a José Gregorio Flores Lizardi, de 61 años. El cadáver del sexagenario fue localizado en el interior de un pozo profundo de agua situado en el sector San José de los Baes. Ambos casos fueron puestos a orden de la Fiscalía. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Seguimos. Un accidente de tránsito dejó más de 11 personas heridas en la Guajira venezolana. Estas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Maracaibo. El accidente ocurrió en la llamada curva de Sinamaica, en la salida norte de la capital del municipio Guajira. Un vehículo que usan las etnias guayú, llamado Chirrinchera, perdió el control y se volcó.
dejando a casi todos sus ocupantes con heridas de consideración. Bomberos y ambulancias de Maracaibo se movilizaron hasta la zona con la intención de trasladar a los lesionados hasta el hospital universitario de la capital zuliana. Se habilitó una vía libre para que las ambulancias pudieran moverse más rápidamente. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, internacionales, gobierno de Irán insta a la población joven a formar cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas del país. Ya volvemos. Comenzamos la sección internacional en el espacio. Los integrantes de Artemis II se han convertido en los seres humanos que han viajado más lejos de la Tierra. La distancia máxima prevista allí, en ese momento, el equipo superó en más de 6.600 kilómetros la marca anterior de 400.171 kilómetros establecida por la misión Apolo 13 en 1970. Hacia las 10:44 de la noche, hora GMT, la nave comenzó su paso por detrás de la Luna, iniciando un tenso periodo de silencio. La tripulación y el equipo en tierra mostraron su alegría cuando el centro de control recuperó el contacto 40 minutos más tarde. Un incendio de grandes proporciones en la zona de combustibles en la ribera del Canal de Panamá paralizó el tránsito y dejó al menos un muerto y 4 heridos. El siniestro se registró este lunes debajo de la estructura del Puente de las Américas, que comunica a la ciudad de Panamá con el interior del país. Es el más antiguo de los que cruzan el Canal de Panamá. El incidente ocasionó el cierre temporal de la vía. 2 bomberos resultaron heridos cuando trataban de sofocar el fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar con todo el país si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz. Dio plazo a Teherán hasta la noche de hoy martes. El país entero puede ser eliminado en una noche y esa noche podría ser mañana por la noche, declaró Trump en una conferencia de prensa ayer en la Casa Blanca. Había convocado esta conferencia para elogiar el rescate de 2 aviadores estadounidenses cuya aeronave fue derribada sobre Irán el viernes. Vamos a dar hasta mañana a las 8 en punto, hora del este, y después de eso no van a tener puentes ni centrales eléctricas. Y a pocas horas de que expire el plazo fijado por el presidente Trump, el gobierno de Irán insta a la población joven a formar cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas del país. El presidente Masoud Pezeshkian indicó que 14 millones de personas, incluido él mismo, se han ofrecido como voluntarios para defender su infraestructura eléctrica. La Organización de Naciones Unidas alertó que la falta de combustible en Cuba impide la distribución de ayuda humanitaria. La ONU explicó que al menos 170 contenedores con insumos básicos no han podido llegar a la población. Naciones Unidas informó que están llevando a cabo un proceso de licitación para contratar a operadores privados capaces de llevar insumos y combustible al país. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos con el portal web de Infobae, que reseña tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul. La policía confirmó un terrorista muerto y 4 heridos. Se reseña acá que 2 de ellos eran atacantes. La balacera involucró a un grupo de agresores armados que enfrentó a fuerzas policiales. Un agente resultó herido durante el operativo. El consulado estaba vacío al momento del incidente, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bien, seguimos con el sitio web F, que destaca Tô Lam es elegido presidente de Vietnam y se consolida en el poder a espejo de China. El Parlamento de Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, eligió este martes como nuevo presidente del país para el próximo quinquenio al secretario general del gobernante Partido Comunista y pasa así a representar 2 de los 4 pilares del poder vietnamita, la presidencia de la nación y la secretaría general del partido.
Impactante maniobra. Hoy en nuestro video viral tenemos el riesgoso aterrizaje de una avioneta en una carretera de Pensilvania, Estados Unidos. Según los reportes, la aeronave había despegado de Nueva Jersey y se dirigía a Indiana. Su piloto de 65 años notó problemas en el motor. Aunque intentó llegar al aeropuerto más cercano, no lo consiguió y decidió descender sobre la carretera. La escena fue captada por uno de los vehículos que transitaba por la vía en ese momento. Bueno, tremendo piloto, ¿eh? Tremendo piloto, Mira sí. cómo aterriza en la nave, pero sin zozobrar ni nada. Parece que la hélice dejó de girar, o sea que el motor se había apagado. 65 años y los reflejos intactos. Sí, y Sí, su sí. ocupante, todos ilesos, Así ambos es. ilesos. Bueno, vamos a ver qué nos tiene entonces el señor Pino en los deportes. Señor Eduardo Pino, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a la sección de deportes acá en el noticiero y por supuesto tenemos que arrancar hablando de José Altuve, que alcanzó la cifra de 2.400 imparables en su primer turno de este lunes ante los Rockies de Colorado. El toletero enfrentó su primer turno y conectó un doble hacia el jardín derecho, aquí lo estamos viendo, que le permitió llegar a la segunda almohadilla, sumando una destacable actuación individual. El venezolano podría verse con el logro de los 3.000 imparables en la Gran Carpa, acompañando a Miguel Cabrera como segundo en conseguir esta hazaña. Recordemos que José Altuve tiene contrato con los Astros de Houston hasta el 2029. Que llegue a esa cifra, pero sin duda alguna que Altuve va camino a ese objetivo y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos y logre llegar a los 3.000 hits en el mejor béisbol del mundo. Y hay que hablar también de Michael García, que ha iniciado la temporada 2026 de las Grandes Ligas según estado de forma, liderando a los tercera base de todas las mayores en hits conectados con un total de 12 en sus últimos 7 encuentros. El antesalista de la Sabana registró un robusto promedio de 370, acumulando 10 hits, un cuadrangular y 7 carreras impulsadas. Su desempeño ha sido clave para que la novena se mantenga en la segunda posición de la división central de la Liga Americana. Michael García, que está extendiendo así su gran Clásico Mundial de Béisbol, que fue fundamental para el título de Venezuela y por supuesto eso también lo están aprovechando los Reales de Kansas City. Y hay que hablar de Juan Soto y los Mets de Nueva York, que colocaron oficialmente al dominicano en la lista de lesionados de 10 días tras confirmarse su distensión en su pantorrilla derecha. La lesión ocurrió el pasado 3 de abril durante un encuentro contra los Gigantes de San Francisco, y aunque el movimiento es retroactivo al día 4, los exámenes médicos indican que el jardinero dominicano necesitará entre 2 y 3 semanas para recuperarse por completo. Antes de volver al diamante, el manager venezolano Carlos Mendoza subrayó la necesidad de ser cautelosos con esta zona del cuerpo porque precisamente tiene recaídas. Juan Soto, que cada vez que hablamos de Juan Soto es imposible no recordar que es el pelotero mejor pagado en la historia del béisbol, 765 millones por 13 años. Increíble ese contrato de Juan Soto. Y hay que hablar de la Champions. Más de un madridista no durmió hoy porque esta tarde el conjunto merengue enfrenta el partido de ida de los cuartos de final. Vamos a repasar en pantalla lo que van a hacer estos partidos del martes. Real Madrid-Bayern Múnich. Increíble. Real Madrid-Bayern Múnich. Harry Kane y compañía intentarán asaltar el Santiago Bernabéu y por supuesto el Madrid. El Madrid es el Madrid en Champions. Ojo con eso. Más allá del momento, sabemos el aura que tiene este equipo en esta competición. Sporting de Lisboa, Arsenal. Muchas personas piensan que aquí el Arsenal le está sobrado, pero ya al Arsenal en esta altura de la temporada le está pegando el frío, como dicen. Y el Sporting Club de Portugal, la verdad es que ha tenido una temporada 25-26 bastante positiva. Creo que esta eliminatoria va a ser más pareja de lo que la gente cree. De esta manera, despedimos los deportes. Ya saben, martes de Champions, el plato fuerte, por supuesto, Real Madrid, Bayern Múnich. Que tengan una hermosa mañana. Bueno, gracias por actualizarnos en materia deportiva, Eduardo. Vamos a ver qué. ¿Tú crees que Madrid está nervioso? ¿Estás nervioso? Por supuesto, con ese Madrid. ¿Tienes miedo a esa maquinaria alemana, no? Madrid de pacotilla que hemos tenido últimamente. Bueno, vamos a ver. Bueno, pero eliminaron al City, quién sabe, a lo mejor dan un golpe contra el Bayern Múnich. El Madrid, el Champions,
Es el Madrid en Champions. De todas maneras va a ser un gran partido, ¿no? Un gran partido, sin duda alguna. Madrid. Bueno, Gaudí vino de blanco, fíjate. Madrid. Pero no soy del Madrid. Bueno, momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Tito López, presidente de Conindustria. Ya volvemos. Bueno, vamos a compartir con Tito López, presidente de Conindustria, ¿no? Tito, bienvenido, como siempre. Es importante hacer un examen de cómo van las cosas, ¿no? Cómo se va moviendo esta dinámica económica del país. Ustedes han mantenido reuniones, mantienen reuniones con sectores del gobierno, han tenido también contacto con la embajada americana y se perfilan algunas cosas que pueden ser interesantes. ¿Pudiéramos resumir algo de lo que han hecho ustedes como representantes del sector industrial? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa, Carlos. Bendiciones para todo tu equipo y todos tus televidentes. Bueno, sí, en efecto, esto ha sido a través de las negociaciones que se han hecho con la parte empresarial en Venezuela, evidentemente que lo lidera la presidenta encargada. Han habido muchos inversionistas norteamericanos que han hecho contacto. Que han hecho contacto con nosotros, no solamente con Conindustria, también con Fedecámaras y con otros gremios cúpula, no solamente en Caracas, entiendo que en algunas de las otras regiones, sobre todo petróleo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte, valga la redundancia, petroquímica, servicios, etcétera. Nosotros siempre hemos estado abiertos a escuchar, no solamente de Norteamérica, de Europa, de Asia. Yo creo que tenemos una capacidad instalada, Carlos, de 52%, lo que te corresponde que tienes un 48% de capacidad disponible, que podemos aprovechar aquí las plantas en Venezuela y hacer sinergia con estas grandes empresas para producir en nuestro país y generar empleo. Sí. ¿Ok? Lo que no queremos es seguir importando productos terminados, a no ser que el producto no se pueda fabricar en el país. Pero aquí en Venezuela yo creo que hay plantas que pueden hacer joint venture con muchas empresas transnacionales y podemos empezar a producir ese 48% que tenemos disponible, ¿no? Sí, ahora fíjate, ahí se ha movido, ¿no? El país en las primeras semanas de este año 2026. Un nivel de expectativas, pero ¿cuándo tú crees que comenzará a verse, ¿no? Que en realidad esa inversión, ese dinero que llega por vía de la renta petrolera se va a distribuir, que los diferentes sectores van a comenzar a recibir ese dinero para poder entonces inyectarlo a la dinámica económica del país y también, bueno, una serie de compromisos que están de por medio desde el punto de vista social que tienen que ver con esto? Bueno, mira, fíjate, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos expertos en materia, que esto se va a ver reflejado en el segundo semestre del año. Nosotros hemos venido observando todo lo que viene siendo las subastas y lo hemos esbozado también. Yo creo que no solamente el sector de alimentos y medicamentos son los más importantes. Yo creo que todos los sectores son importantes porque yo necesito estuches, necesito tapas, frascos, tecnología, necesito servicios, el sector agrícola, que es el sector primario también. El sector primario. Entonces yo creo que todos los sectores tienen su cuota de responsabilidad dentro del sector industrial. Creo que es importante revisarlo, que exista mayor transparencia en cómo se está generando las subastas y las liquidaciones. Yo creo que la banca privada inclusive no lo tiene claro tampoco, ¿no? Si no es a través del Banco Central. Yo creo que ahí eso hay que revisarlo, es plausible en todo sentido, porque si vamos meses atrás no lo teníamos, ¿no? Hoy día sí lo tenemos. Hacemos la demanda que tiene que ser cíclica, tiene que ser constante, de manera de que tú puedas comprar materia prima, actualizar tecnología, etcétera. Inclusive nosotros hemos hablado de que el precio lo debe de fijar el Banco Central de Venezuela, porque algunas veces cuando tú cotizas en la subasta, cotizas por encima del paralelo. Sí. Entonces se te crea una distorsión porque tienes un BCB, tienes una subasta y adicional tienes un paralelo. Pero eso hay que organizarlo, Tito, porque imagínate, el país no puede permanecer así. Además, la depreciación de la moneda nacional frente a la divisa internacional se aprecia y eso tiene un impacto tremendo en la inflación, evidentemente que sí. Hay un movimiento permanente de precios, pero hacia arriba, entonces eso tienes que detenerlo de alguna forma, ¿no? Claro, no, mira, fíjate, ahorita tú lo ves, tienes en 39% la brecha.
entre el paralelo y BCB. Tienes un paralelo en 659 bolívares por dólar y tienes el de BCB en 474. Tienes 185 bolívares por dólar más o menos de diferencia. El deber ser es que estemos entre un 5 o máximo un 10% entre uno y otro, ¿no? Evidentemente que eso no es tan fácil, pero hay que trabajar en eso, Carlos. Yo creo que un punto muy importante es por lo menos las empresas que fueron expropiadas, que son empresas que lamentablemente no están produciendo, no son autosostenibles y entonces es un gasto para el Estado. Ahora, ¿cómo las regresas, Tito? ¿En qué condiciones regresan esas empresas a manos de sus propietarios? Igual que con la tierra. Tú vas a regresar a sus propietarios originales, la tierra que expropiaste, ¿en qué condición está esa tierra para cultivar? Sí, totalmente. Bueno, y si en lo muchos ves, casos calamitoso y las plantas destruidas. Sí, ahí hay que revisarlo por rubro. Yo creo que esas han sido propuestas que ya tienen tiempo sobre la mesa. Entiendo que el exministro de Industrias en su momento lo estaba revisando con alguna de ellas o devolvérselas a sus antiguos dueños o buscar nuevos inversionistas en estos sectores, pero bueno, eso tiene todas sus revisiones. Claro, y tienes que tener, como todos lo han esbozado, lo han mencionado, tú tienes que tener base legal, base jurídica para poder llamar a la inversión desde el extranjero. Tienes una ley de hidrocarburos que es plausible en todo sentido, inclusive la ley va más allá porque te exonera inclusive de impuestos, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista industrial, nosotros también necesitamos apoyo en ese sentido. Cuando ustedes han tenido reuniones con representantes de empresas de los Estados Unidos, por ejemplo, y intercambian sobre posibilidades de inversión, ¿qué dicen ellos sobre la certeza y la seguridad jurídica? Bueno, entiendo de que eso se está trabajando. Okay. Bueno, fíjate que ya quedó demostrado en la ley de hidrocarburos, porque si hacemos una retrospectiva en el año 2006 o 2007, no recuerdo si fue 6 o 7, una demanda de 19.000 millones por una empresa petrolera reconocida, evidentemente porque hubo un cambio de ley en ese momento, ¿no? Todo eso se está revisando y la misma pregunta que tú me haces la hacen ellos, ¿no? Inclusive la idea es que las empresas venezolanas representen a firmas transnacionales o existan este tipo de sinergia, pero de manera de que tienen que ir también con una base jurídica en este caso, ¿no? Que es lo que se está revisando, entiendo, ¿no? No solamente las norteamericanas, sino las de todas, Carlos, europeas, alemanas, muchas empresas, por lo menos en mi sector farmacéutico, a mí me han llamado muchísimo porque quieren volver a regresar al país, pero ya va, espérate un momento, yo tengo capacidad también disponible donde se puede aprovechar la producción nacional e inclusive exportar desde el país, porque a nivel geográfico Venezuela tiene grandes consumidores alrededor. Bueno, vamos a hacer la pausa, Tito. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con Tito López, presidente de Conindustria. Bueno, continuamos con Tito López, presidente de Conindustria. Líneas de crédito, eso se viene hablando. Hay un refugio mayor de divisas en la banca venezolana, pero esos recursos todavía es una decisión que tendrá que tomar el Banco Central de Venezuela. No pueden distribuirse, es decir, recibir préstamos en dólares. La posibilidad, Tito, de que regresen bancos internacionales para que puedan prestar también dinero a los industriales, al sector comercio y servicios, al sector agrícola. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, mira, fíjate que recién se han publicado muchas cifras que no se publicaban desde hace tiempo, ¿no? Sí, las del Banco Central, por ejemplo. El Banco Central, que eso es una de las prioridades que te exige el Fondo Monetario Internacional y muchas entidades bancarias, sobre todo que trabajan en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso poco a poco se va a ir avanzando. Entiendo yo en el deslizamiento de todo lo que viene siendo los créditos, como nosotros hemos dicho, a nivel igual de la subasta, que no solamente son 2, 3 sectores, yo creo que todos los sectores tienen importancia en este caso. Yo creo que se puede ver claridad en todo lo que viene siendo deslizamiento de créditos para este último semestre del año, según cómo se está observando, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, dentro del camino, pero yo creo que lo estamos viendo en positivo. Un optimismo que hay que tenerle mucho cuidado,
porque evidentemente que tienes Sí, no que te ir puedes paso a desbordar paso, tampoco. no te vayas a desbordar. Un proceso lento, lo que se percibe es que es muy lento. Totalmente, bueno, muchas empresas tuvieron que rehacer presupuestos para el año 2026 porque era una Venezuela muy distinta en diciembre a la que tienes ahora en este primer trimestre, que no tenías unas herramientas que estás contando ahora. Ojo, el país sigue siendo igual. Tienes la misma inflación, la misma brecha, etcétera. Eso es lo que se plantea mucha gente, sobre todo el sector laboral del país que está presionando y con toda justicia para que se pueda corregir la situación salarial y pueda mejorar el poder adquisitivo, porque tú puedes comenzar a andar una economía, pero si tú no tienes a una sociedad con poder adquisitivo, Tito, no vas a poder hacer nada al final. Sí, la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo yo creo que es vital. Eso tiene que ser reuniones tripartitas entre gobiernos, sindicatos, sector privado. Pero se está realizando. Que se están realizando. Espero que sea tomado en cuenta el sector privado, creo que es muy importante, como ha sido tomado en cuenta en otras cosas, hay que decirlo. Nosotros hemos sido llamados por varias de las comisiones de la Asamblea Nacional, Poder Legislativo. El mismo diputado Farías nos ha llamado para la revisión de la Ley de Derechos Socioeconómicos. Hemos hecho algunas observaciones en la Ley de Aceleración de Trámites para que participe en la Comisión Presidencial el sector privado, que yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que poco a poco, como tú bien lo dices, vamos a ir sumando cambios positivos a nivel económico que van a repercutir en el sector productivo y a la vez también va a hablar el sector comercio. Muy importante tu punto en la Ley Orgánica del Trabajo, porque yo creo que hay que revisar todo lo que viene siendo prestaciones, etcétera, está absolutamente atrasada frente a la realidad. Completamente, estamos de acuerdo. Entonces son cosas que están puestas sobre la mesa. Yo creo que ahorita todos los venezolanos nos tenemos que poner la camisa de Venezuela y dejar a un lado la distinción política, ¿no? Creo que es lo más importante. Tenemos una situación que no lo avisorábamos a principios de año o en el mes de diciembre, donde muchas empresas tuvieron que rehacer presupuestos. Otras están desempolvando aquellos headcount que tenían congelado, o quizás a lo mejor tenías una persona que hacía 3, 4 puestos laborales. Hoy día estás ya pensando en otras cosas, en invertir y crecer, ¿no? El salario mínimo, entonces es un tema allí fundamental. Cada sector tiene su realidad, y cada sector tendrá que estudiarse. No es que tú vas a lanzar un salario mínimo general que arropa a todos los sectores de la economía venezolana. No, y tienes contratos. Hay muchos desniveles, ¿no? Claro. Mira, nosotros tenemos en la encuesta de coyuntura, tenemos los 3 niveles, que es el operario, el nivel técnico y el nivel gerencial. El nivel gerencial está sobre $1.100, el técnico sobre $500 y el operario o obrero, como lo quieran llamar, está en $270. Pero el promedio de la industria privada está en $503. Yo creo que básicamente el problema está un poco más inclinado hacia el sector público en este caso. Entonces, es un punto muy importante que nosotros esperemos que en los próximos días se empiece a ver claridad en todo lo que va a suceder con el salario y las remuneraciones. Claro, porque es importante ver que están pidiendo la salarización de los bonos, por ejemplo, que vienen entregándose ya hace algún tiempo. Y bueno, ¿y qué va a pasar con el dinero que necesita el Estado para poder asumir esa responsabilidad de subir un salario mínimo para todos los que forman parte de la administración pública? Ahí es donde está el problema. De ahí tú vienes y cuando revisas, de ahí sale la brecha y te sale la inflación, porque tú quizás estás tratando de financiar ese gasto que no lo puedes financiar con todo lo que viene siendo la recaudación de impuestos, ¿no? Y donde tienes algunas empresas que son alrededor de 900 que te están generando gastos porque no están siendo productivas. Si tú te pones a ver en este primer trimestre, el CENIAP recaudó $3.515 millones. En el mes de marzo, 1.606 millones. No se había una cifra tan alta desde junio del año 2024, que estuvo en 1.880 millones. Pero cuando revisas ese 1.606 millones, tienes 1.032 millones en impuestos sobre la renta. Tienes 329 millones de recaudación del IVA. Se cayó 7,7%. ¿Qué te dice eso, Carlos? ¿Qué quiere decir?
¿Qué te quiere decir? Que la gente está comprando y no está pidiendo factura. ¿Entiendes? Entonces el problema está ahí en la informalidad, que hay que atacarlo. Hay que traerte a los formales, a los informales, que nosotros siempre hemos dicho, pide tu recibo, pide tu factura, porque es la única garantía que tú vas a tener después si tienes algún problema con el bien o el servicio que estás adquiriendo. Pero ahí te está dando una alerta de 7,7%. 179 millones lo tienes en pagos de todo lo que viene siendo impuestos de aduaneros y más o menos 70 millones en el resto de lo que recaudaste. Ahora, el tema está también que si tú quieres estimular, ¿verdad?, la actividad económica privada, que es la que le da sostén fundamental y es la mayor creadora de empleo, tú también tienes que descargar al sector privado de esa enorme carga impositiva que hay. Es demasiada, ¿no? Que también te impacta en brecha y te impacta, porque si tú vienes aguas abajo, tú tienes que comercializar a dólar BCB, pero mucho de los insumos que compras y materias primas lo compras al paralelo. Entonces ahí tienes un problema que hay que revisarlo y hay que trabajar sobre ello, ¿no? Yo creo que y estoy confiado de que se están trabajando a nivel de gobierno sobre este tema, que de verdad que es el dolor de cabeza de todos los venezolanos actualmente. Claro que sí, el efecto y el impacto es enorme. Bueno, Tito, muchas gracias por todos estos comentarios que nos sirven para tener una mejor visión de cómo van andando las cosas, algunas muy positivas, otras con atraso y con lentitud. Bueno, la pausa, al regreso Arte y Espectáculos en lo actual. Shakira vuelve con su gira a Estados Unidos. La barranquillera, que cerrará su tour Las Mujeres Ya No Lloran en España, anunció una nueva serie de conciertos en Estados Unidos que comenzarán en junio en California. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La cantante colombiana Shakira anunció una nueva serie de conciertos en Estados Unidos para este año como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tras haber realizado una primera etapa en ese país durante el segundo semestre de 2025. Las nuevas fechas comenzarán el 13 de junio en California y la artista recorrerá además ciudades como Atlanta, Miami, Boston y Nueva York, incluyendo paradas por primera vez en esta fase del tour que antes no había visitado. Los conciertos además coincidirán con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, lo que la llevará a presentarse en varias ciudades sedes del torneo. Joe Mico saldrá de gira con su Late Checkout Tour. La artista urbana puertorriqueña anunció este lunes su nueva gira, la que sería la primera en arenas y la que la va a llevar a presentarse durante 31 fechas en 11 países, marcando su recorrido más ambicioso hasta el momento. La gira arrancará el 3 de julio en el festival en Dinamarca, dando inicio a una serie de festivales por Europa antes de llegar a México en septiembre. Según se detalló en un comunicado, luego cerrará el año en mercados claves de Estados Unidos, incluyendo Miami, Houston, Orlando, Atlanta, Nueva York y Los Ángeles, marcando su recorrido internacional más amplio hasta ahora. El anuncio llega en un momento en el que Joe Mico se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música global. La película Super Mario Galaxy arrasa con $372 millones de recaudación en todo el mundo. Este sería el mayor éxito de taquilla en lo que va de 2026. La cinta recaudó $190.1 millones en Estados Unidos y Canadá y contó con una recaudación de $182.4 millones en otros 80 países. El estreno ha batido varios récords, el quinto mejor estreno de la historia para una película de animación y el cuarto mejor para un lanzamiento de un estudio de Hollywood. Meryl Streep reveló que se
basó en estas dos celebridades para crear a Miranda Presley. Durante 20 años, los admiradores del Diablo Viste a la Moda especularon que la actriz construyó su gélida editora de moda Miranda Presley, tomando como modelo a Anna Wintour, la legendaria directora de Vogue. Sin embargo, la propia intérprete acaba de desmentirlo. En una aparición el 1 de abril en una entrevista, Meryl Streep confesó que su inspiración no provino del mundo de la moda, sino de dos personas de Hollywood. Se trata del director Mike Nichols y el actor y cineasta Clint Eastwood. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, la despedida de esta primera emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el_noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Bueno, recuerden que Televen está en todo. Mañana muy puntuales, a las 6 en punto, después del himno nacional con la primera emisión.